En la boda de mi hija, el novio levantó su copa y, con una sonrisa arrogante, me presentó a su jefe. Y este es mi suegro, Andrés. No trabaja desde hace años, pero tiene buen corazón. Las risas fueron breves, incómodas. Yo simplemente sonreí. Nadie notó cómo el director general, sentado a unos metros, dejó de sonreír. Su mirada, una mezcla de sorpresa y respeto, cruzó la mía, y en ese instante supe que el destino de mi yerno acababa de cambiar. No me alteré. No era la primera vez que Hugo intentaba humillarme. Había señales antes, pequeñas advertencias que preferí ignorar por el bien de mi hija. Hoy, mientras las luces del salón reflejaban en las copas de vino y el cuarteto tocaba valses para un público que fingía elegancia, entendí que había llegado el momento de dejar de callar. Lo que mi yerno no sabía, lo que nadie en esa sala sabía, era que yo no era un viejo jubilado sin trabajo. Yo era el hombre que había construido el suelo bajo los pies de su jefe. Y esa noche, con una sola mirada, decidí que aprendería lo que significa la palabra respeto. Dime desde dónde estás viendo esto, y dale like si alguna vez dejaste que te subestimaran, solo para enseñarles después quién eras realmente. 3 meses antes de aquella boda, conocí realmente a Hugo. Fue durante una cena en un restaurante caro del centro de Valencia, de esos donde el camarero te llama caballero y el vino cuesta más que una semana de salario. Mi hija, Lucía, estaba radiante, enamorada. Yo, en cambio, observaba en silencio. Hugo hablaba sin parar, de su nuevo coche alemán, de su reloj suizo, de los viajes que pensaba hacer cuando le ascendieran. Cada frase sonaba como un anuncio. Cuando intenté preguntarle sobre su familia, su infancia, lo que realmente le hacía feliz, se limitó a decir, sin mirarme siquiera: en esta vida, don Andrés, la felicidad se mide en cifras. Todo lo demás son cuentos de gente que no supo ganar. Lucía sonrió incómoda, intentando cambiar de tema. Yo también lo hice. No quería ser el padre anticuado que estropea una cena. Pero dentro de mí, una voz susurró algo claro: este hombre no la ve, la calcula. En el coche, de regreso a casa, recordé a mi esposa, Elena, y nuestras primeras citas en un pequeño bar del barrio del Carmen. No teníamos dinero, pero sí una promesa: nunca mediríamos el valor de nadie por lo que poseía. Aquella noche, por primera vez, sentí que estaba traicionando esa promesa al callar. El segundo aviso llegó semanas después. Estábamos en plena organización de la boda. Yo propuse algo sencillo, pero lleno de sentido: el jardín de Alboraya, donde Elena y yo celebramos nuestro aniversario número 20. Ofrecí pagar todo. Tiene una pérgola preciosa entre naranjos, les dije. Y los músicos del conservatorio podrían tocar allí. Nada ostentoso, solo algo con alma. Hugo sonrió, esa sonrisa de quien ya ha decidido ignorarte. Es una idea curiosa, don Andrés, respondió, haciendo una pausa que sonó a burla. Pero Lucía merece algo memorable, algo que la gente recuerde durante años. Entonces desplegó un folleto con fotos brillantes de un club de golf en Castellón. Piscinas infinitas, mesas de mármol, camareros con guantes blancos. Todo controlado. Yo me encargo de los gastos, añadió, dándome una palmadita en el hombro. No era generosidad. Era territorio marcado. Lucía, fascinada por las fotos, no dijo nada. Yo asentí, como un viejo que ya no tiene derecho a opinar. Pero dentro de mí, algo se rompió. Una semana antes de la boda, la invité a cenar sola. Preparé su plato favorito, paella de marisco, como las que hacía su madre, y esperé a que el silencio del hogar hiciera el resto. Hija, le dije, ¿estás segura? Ese chico solo habla de dinero, de estatus. ¿Eso es amor? Lucía suspiró, cansada. Papá, tú vienes de otra época. Hugo no es malo, solo quiere darnos seguridad. Tú mismo dijiste que mamá sufrió mucho cuando las cosas fueron difíciles. Sufrimos juntos, respondí. Pero nunca nos faltó respeto.
Ella apartó la mirada. Tú estás jubilado, papá. Tienes tu vida tranquila, tus libros, tu casa. Pero nosotros vivimos en otro mundo. Sus palabras fueron un golpe seco, más fuerte que cualquier insulto. No por el desprecio, sino porque la voz que hablaba no era la suya, era la de Hugo, hablando a través de ella. Aquel día entendí que callar ya no era una muestra de paz, sino una forma de rendición. Y aunque no lo sabía aún, la lección que mi yerno recibiría en su propia boda sería la respuesta a todo lo que había despreciado, el valor de la dignidad, la humildad y la verdad. El día de la boda amaneció brillante, uno de esos días de junio en los que el cielo de Valencia parece pintado a mano. El club de campo de Castellón, el que Hugo había elegido, relucía como una postal. Coches de lujo, flores traídas de Holanda, un cuarteto tocando piezas de Vivaldi. Todo medido al milímetro para impresionar. Yo, con mi traje gris y mi viejo reloj de pulsera, pasaba casi desapercibido entre tanto brillo artificial. Me acerqué a Lucía antes de que saliera al altar. Estaba preciosa, nerviosa, con los ojos brillando entre ilusión y miedo. «Estás radiante, hija», le dije, entregándole un pequeño estuche plateado. Dentro había un colgante con una diminuta foto de su madre. «Lo llevaba Elena el día que tú naciste», susurré. «Que te acompañe hoy también». Lucía me abrazó con fuerza, y por un instante todo el ruido del mundo desapareció. Hasta que vi a Hugo, a unos metros, revisando su reloj de oro y dando órdenes a un camarero como si fuera un director de orquesta. La escena me devolvió a la realidad. Aquello no era un matrimonio, era una exhibición. Durante la ceremonia, observé cada gesto de mi nuevo yerno. No miraba a mi hija con ternura, sino con la seguridad de quien cree haber ganado un trofeo. Cada palabra de amor sonaba ensayada, cada sonrisa medía su efecto en los fotógrafos. Yo guardaba silencio, pero en mi pecho crecía algo que hacía años no sentía, una calma peligrosa. La recepción comenzó con aplausos y brindis. Hugo se movía entre los invitados como un político en campaña. Lucía, a su lado, se esforzaba por seguirle el ritmo, pero sus ojos buscaban los míos de vez en cuando, como pidiendo un refugio invisible. Yo respondía solo con una sonrisa tranquila. Hasta que ocurrió. «Señores», anunció Hugo, golpeando suavemente su copa para atraer la atención. «Quiero presentarles a alguien muy especial». Colocó su mano sobre mi hombro, con ese gesto paternalista que tanto detestaba, y añadió con una sonrisa torcida. «Este es mi suegro, don Andrés. Un hombre con mucho corazón. Aunque, bueno, no trabaja desde hace años». Risas falsas. Algunas incómodas. Otras, más sinceras. Yo lo miré sin decir palabra. Lucía palideció, intentando disimular la vergüenza. Pero lo que nadie notó fue la expresión del hombre que se encontraba detrás de Hugo. Arturo Beltrán, su jefe, el director general de Grupo Beltrán, una de las constructoras más importantes de la Comunidad Valenciana. Arturo no reía. Sus ojos me buscaron entre la multitud, y cuando nuestras miradas se cruzaron, su rostro cambió. Primero sorpresa, luego respeto, y finalmente una sonrisa leve, cómplice. No dije nada. Solo alcé mi copa y brindé en silencio. Mientras los invitados retomaban las conversaciones, Hugo se giró hacia Arturo con entusiasmo. «Le presento a mi suegro», repitió, sin notar el tono helado en el aire. «Un buen hombre, aunque, ya sabe, las nuevas generaciones tenemos que tirar del carro». Arturo le sostuvo la mirada unos segundos. Luego me miró a mí. «¿Andrés Muñoz?», preguntó con voz grave. «¿El mismo Andrés Muñoz que dirigió Alzamar Logística en los 90? El murmullo alrededor se detuvo. Yo asentí despacio. «El mismo». El silencio fue inmediato. Arturo apoyó su copa sobre la mesa, con una sonrisa que esta vez era todo respeto. «Hugo, hijo, ¿sabes con quién acabas de bromear?», dijo despacio, casi disfrutando del desconcierto del joven. «¿Perdón?», balbuceó Hugo.
Con el hombre que diseñó el sistema de distribución que salvó mi empresa en 2003. El aire en la sala se volvió denso. Yo no moví un músculo. Había pasado 20 años evitando el protagonismo, viviendo tranquilo tras vender mi parte de Alzamar y retirarme antes de tiempo. Ni Lucía ni nadie fuera del círculo familiar sabía que yo era uno de los fundadores de la compañía. Cuando Andrés se retiró, continuó Arturo, mirando al público, la mitad del sector se desplomó. Yo no habría construido nada de lo que tengo sin su trabajo. Hugo intentó reír, buscando una salida. Bueno, eran otros tiempos, ¿verdad? Dijo, alzando la copa, sudando por la tensión. Pero Arturo no se rió. Algunos tiempos nunca pasan, Hugo. Algunos nombres tampoco. El murmullo creció, una mezcla de curiosidad y sorpresa. Lucía se llevó una mano a la boca, entendiendo de golpe lo que significaban aquellas palabras. Yo seguía en silencio, con la mirada fija en mi yerno, que se derrumbaba por dentro, aunque intentaba mantener su sonrisa vacía. «Tranquilo, hijo», dije al fin, con voz calmada. «No te preocupes». Y esa serenidad fue más devastadora que cualquier grito. Arturo se acercó, me estrechó la mano con fuerza y, dirigiéndose al resto, añadió: «A veces, los hombres más valiosos son los que no necesitan presumir». El golpe final no fue mío, sino suyo. Hugo se quedó inmóvil, el rostro pálido, el sudor brillando en su frente. Lucía no decía nada. Solo miraba a su marido con una mezcla de vergüenza y decepción. La orquesta seguía tocando, pero el ambiente había cambiado. Las risas desaparecieron, las conversaciones se convirtieron en murmullos. Yo me serví una copa más de vino y me aparté al balcón. Desde allí, con la brisa marina golpeándome el rostro, supe que el resto de la noche sería una lección que Hugo jamás olvidaría. Porque aquel joven que se creía el centro del mundo acababa de descubrir que, a veces, los verdaderos titanes caminan en silencio y observan. El resto de la noche fue un teatro silencioso. Las luces del salón brillaban igual, las copas seguían llenándose, pero ya nada sonaba auténtico. El comentario de Arturo se había extendido entre los invitados como un perfume caro que se vuelve pesado con el tiempo. Nadie se atrevía a mirar directamente a Hugo. Lucía intentaba salvar la fachada con una sonrisa cansada, pero sus ojos la traicionaban. Después del brindis, el novio desapareció durante casi media hora. Seguramente para llamar a alguien o para recuperar el aire. Yo lo dejé estar. El daño no había sido público del todo, pero suficiente para que su mundo empezara a resquebrajarse. Mientras los camareros servían el postre, Arturo se me acercó. «No tenía idea de que eras el padre de Lucía», me dijo con una sonrisa sincera. «Y yo no tenía idea de que Hugo trabajaba para ti», respondí, encogiéndome de hombros. «No por mucho tiempo, me temo», replicó con un brillo de ironía en los ojos. Le pedí que no hiciera nada precipitado. «No lo humilles más», le pedí. «Que aprenda solo. Los hombres así necesitan caerse para mirar hacia arriba». Arturo asintió con respeto. «Por ti, Andrés, lo dejaré en sus propias manos. Pero créeme, mañana se le va a caer el cielo encima». Esa noche regresé a casa con una mezcla de tristeza y alivio. No por la revelación, sino porque la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Lucía me llamó al día siguiente. Su voz temblaba. «Papá, ¿por qué no me dijiste nada?», preguntó, sin enfado, solo con asombro. «Porque quería que te enamoraras de un hombre, no de una tarjeta de crédito». Hubo un largo silencio al otro lado del teléfono. «Y me equivoqué», añadí con un suspiro. «No», respondió ella al fin. «Me equivoqué yo». Durante las semanas siguientes, todo cambió. El cuento de hadas se desmoronó. Hugo, antes encantador y seguro, empezó a perder brillo. En su empresa corrieron rumores, algunos lo miraban con compasión, otros con abierta burla. Arturo, fiel a su palabra, no lo despidió, todavía. Solo lo observaba. Lucía, en cambio,
Empezó a ver los gestos que antes pasaban desapercibidos, los suspiros de fastidio, las frases condescendientes, el desprecio disimulado hacia las cosas sencillas. Una tarde me llamó para pedirme que almorzáramos juntos. Nos sentamos en una pequeña terraza en el barrio del Carmen. Ella jugaba con la servilleta, sin saber por dónde empezar. Hugo dice que lo que pasó fue un malentendido. Empezó. Que tú exageras, que no lo hiciste quedar mal a propósito. No necesito hacer quedar mal a nadie, hija. Las personas se muestran solas cuando hablan demasiado. Papá, su voz se quebró. Creo que no lo conozco. Ahora lo estás conociendo, dije suavemente. Y no te culpes. Todos nos hemos enamorado de una versión inventada alguna vez. Esa fue la primera grieta visible. 2 semanas después, Hugo me llamó. No por respeto, sino por desesperación. Don Andrés, dijo, con esa voz forzada que usa la gente cuando quiere sonar tranquila, creo que hubo un malentendido aquella noche. Ah, ¿sí? Respondí. ¿Cuál? El comentario, ya sabe, el humor, las copas. Yo no quise ofenderle. Hugo, ofenderme no es fácil. Pero subestimar a la gente, eso sí es peligroso. Silencio. Mire, añadió, si pudiera hablar con el señor Beltrán. No puedo ayudarle, Hugo. Tus palabras ya hicieron el trabajo que ninguna recomendación puede reparar. Colgó sin despedirse. Esa misma semana lo despidieron. Oficialmente, por reestructuración interna. En realidad, por perder la confianza de la dirección. Lucía se enteró antes que yo. Me llamó al día siguiente. Papá, Hugo ha perdido el trabajo, dijo con voz entrecortada. Está devastado. ¿De verdad lo está? Pregunté. ¿O solo perdió el espejo donde se miraba? Ella no respondió. Esa noche vino a casa. Traía los ojos hinchados, sin maquillaje. Lo siento, papá, me dijo. Pensé que entendía el amor. Pero solo entendí el brillo. La abracé sin decir nada. Tu madre también se equivocó conmigo al principio, bromeé. Y mira cómo terminó, 30 años aguantándome. Lucía rió entre lágrimas. Fue la primera risa sincera que le escuché en meses. El tiempo hizo el resto. Hugo intentó recuperarse, buscar contactos, pedir favores. Pero nadie quiere trabajar con alguien que no respeta a quien está por encima. Su arrogancia se volvió su ruina. Mientras tanto, Lucía volvió a lo esencial. Retomó su trabajo en la escuela de arte, volvió a pintar, a visitar el mar los domingos. Un día, sin avisar, pasó por mi casa con una bolsa de café y una sonrisa serena. He entendido algo, papá, me dijo mientras preparábamos la cafetera. No fue Hugo quien me engañó. Fui yo quien no quiso ver. Eso significa que ya has crecido, respondí. No. Significa que vuelvo a ser la de antes, corrigió, y me abrazó. La boda que debía ser el inicio de una vida terminó siendo la lección más valiosa. El amor no se mide por el lugar donde celebras, sino por la forma en que te tratan cuando nadie mira. Y a veces hace falta perderlo todo, la imagen, el orgullo, la mentira, para recordar que la dignidad no tiene precio. Esa noche, mientras el sol caía sobre los tejados del barrio, abrí el viejo reloj de bolsillo que Elena me había regalado en nuestro aniversario número 10. Dentro, junto a su foto, guardé el colgante de Lucía. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo estaba en su sitio. Pasaron varias semanas antes de que volviera a saber de Hugo. Supe por conocidos que había intentado entrar en otra empresa del sector, pero su reputación lo perseguía como una sombra. En Valencia los círculos empresariales son pequeños, y cuando Arturo Beltrán deja de confiar en alguien, todos lo saben. Un día, mientras desayunaba en el bar de la esquina, lo vi al otro lado de la calle. Traje arrugado, mirada vacía, teléfono en la mano. El mismo hombre que antes hablaba de inversiones y relojes suizos ahora esperaba un taxi con la dignidad hecha pedazos. Por un instante pensé en acercarme, pero no lo hice. A veces,
Las lecciones más duras necesitan silencio. Lucía, por su parte, comenzó a renacer. Se apuntó a clases de restauración artística y empezó a exponer sus cuadros en ferias locales. Cada trazo tenía algo distinto, menos brillo, más alma. Me invitó a una de las exposiciones en el mercado de tapinería, y cuando la vi hablar con otros artistas, sonriendo de verdad, comprendí que por fin estaba curándose. Una tarde, mientras recogíamos algunos lienzos, me preguntó algo que llevaba tiempo guardándose. «Papá, ¿por qué nunca dijiste nada? Ni a mí, ni a mamá, ni siquiera después de vender la empresa». Me quedé pensativo, limpiando mis manos manchadas de polvo. «Porque la paz vale más que la fama, hija. Pero renunciaste a todo. A tu posición, a tu nombre». «No renuncié. Elegí». La miré a los ojos. «Tu madre y yo fundamos Alzamar con la idea de hacer algo que nos sobreviviera. Y lo logramos. Pero cuando murió, comprendí que la verdadera herencia que podía dejarte no era dinero, sino libertad. Libertad para equivocarte sin que nadie te mirara por tu apellido». Lucía bajó la mirada, conmovida. «Y yo casi tiro esa libertad por un anillo de diamantes». «No. La tiraste por amor, que a veces se disfraza de brillo. Todos lo hemos hecho alguna vez». Durante meses, Hugo intentó recuperar terreno. Me enteré de que había intentado contactar a Arturo varias veces, incluso le había enviado una carta de disculpa. Pero el daño ya estaba hecho. Y lo peor es que seguía sin entender la verdadera raíz de su caída. Seguía culpando a las circunstancias, a la mala suerte. Una tarde lluviosa de octubre, lo encontré esperándome frente al edificio donde yo daba clases de logística en la universidad. No me sorprendió verlo, pero si la expresión en su rostro no era soberbia, era miedo. «Don Andrés, por favor, escúcheme. Solo un minuto». Asentí. «Adelante». «No sé qué hacer», dijo, bajando la voz. «Nadie me da trabajo. Ni siquiera las empresas pequeñas». «Quizás deberías preguntarte por qué», respondí. «Sé que me equivoqué. Lo que dije fue una estupidez. Pero, ¿usted nunca cometió errores?» «Claro que sí». Sonreí con tristeza. Pero siempre intenté corregirlos antes de que se volvieran parte de mí. Se quedó en silencio, empapado bajo la lluvia. «Lucía», murmuró. «¿Ella me odia?» «No, Hugo. Solo te recuerda como lo que fuiste, una advertencia». Me di la vuelta y lo dejé allí. No por crueldad, sino porque no hay redención sin reflexión. Y él aún no estaba listo para entenderla. Esa noche, al llegar a casa, encontré a Lucía pintando. En el lienzo, un hombre de espaldas bajo la lluvia. En la esquina inferior, una palabra escrita con trazos firmes: respeto. «¿Lo has visto?», pregunté. Ella asintió, sin dejar de pintar. «Sí». Y por primera vez, no sentí rabia. Solo pena. Durante los meses siguientes, la vida empezó a encontrar su ritmo natural. Lucía se mudó a un pequeño apartamento cerca del mar. Yo seguía dando mis clases, disfrutando de la rutina sencilla que siempre amé. Hasta que, un día, recibí una invitación inesperada, un evento de Grupo Beltrán, para conmemorar los 20 años de la empresa. Arturo quería que asistiera como invitado de honor. El salón estaba lleno de empresarios, periodistas y jóvenes emprendedores. «Y ahora», anunció Arturo desde el escenario, «quiero dedicar unas palabras a un hombre que me enseñó que la humildad no se aprende en los libros, sino en los actos». Me pidió subir. No me gustan los aplausos, pero subí igual. Andrés Muñoz, continuó, fundador de Alzamar Logística, mentor y amigo. Si hoy estamos aquí, es porque él decidió compartir su conocimiento en lugar de guardarlo. Los aplausos fueron sinceros, cálidos. Pero entre la multitud vi algo que me heló. Hugo, de pie al fondo, con el rostro desencajado. No se acercó ni dijo palabra. Solo observó, comprendiendo al fin el tamaño de su error. Al terminar el acto, se fue sin mirar atrás.
Nunca más supe de él. Lucía, en cambio, se quedó a mi lado toda la noche. Ahora entiendo por qué siempre decías que el silencio también puede enseñar, me dijo, con una sonrisa tranquila. Sí, respondí. Pero a veces el silencio duele más que las palabras. Salimos juntos al aire fresco de la noche valenciana. El cielo estaba claro y el rumor lejano del mar nos envolvía. ¿Sabes?, dijo ella, mirando las luces de la ciudad. Creo que mamá estaría orgullosa. Yo también lo creo, hija. Le pasé el brazo por los hombros. No por lo que fuimos, sino por lo que hemos aprendido a no ser. Mientras caminábamos hacia el coche, sentí que el peso de los últimos meses empezaba, por fin, a disolverse. La arrogancia había sido castigada, la verdad revelada, y la calma, esa vieja amiga, volvía a casa. Los meses siguientes fueron los más tranquilos que recordaba en años. Lucía se centró en su trabajo en el taller de restauración y yo en mis clases en la universidad. Cada mañana, al caminar por las calles del Carmen, sentía algo que había perdido mucho tiempo atrás: serenidad. A veces, mientras tomaba un café mirando el río Turia, pensaba en Hugo. No con rabia, sino con una mezcla de lástima y curiosidad. Me preguntaba si habría aprendido algo o si seguiría culpando al mundo por su caída. Una tarde de invierno, la respuesta llegó de forma inesperada. Lucía llamó para decirme que Hugo quería hablar conmigo. Dice que solo necesita 5 minutos, me explicó. ¿Y tú qué opinas? Creo que deberías escucharlo. Aunque solo sea para cerrar el círculo. Nos citamos en una cafetería del puerto. Llegué antes, como siempre. Cuando lo vi entrar, apenas lo reconocí. Había perdido peso, su traje ya no era nuevo, y sus ojos, antes llenos de soberbia, ahora estaban cansados. Se sentó frente a mí sin decir palabra durante un largo minuto. Luego habló. Vengo a pedirle perdón. Ya lo hiciste, respondí calmadamente. No. Lo dije, pero no lo sentí. Esta vez sí. Respiró hondo. He tenido tiempo para pensar. He trabajado de repartidor, de mozo de almacén, incluso limpiando oficinas. Y, ¿sabe qué? Por primera vez, entiendo lo que usted quiso decir aquella noche. Lo miré con atención. Había sinceridad en sus palabras, o al menos algo parecido. No soy quien para juzgarte, Hugo. Todos merecemos una segunda oportunidad. Pero las segundas oportunidades solo sirven si uno no intenta parecerse al de antes. Hizo un gesto afirmativo. Lucía me habló de su madre. Continuó. De cómo usted dejó todo para vivir tranquilo. Pensé que era debilidad, pero ahora entiendo que era valentía. Sonreí con suavidad. Tarde, pero lo entendiste. Demasiado tarde, replicó, bajando la mirada. Nos despedimos sin reproches. No había rencor, pero tampoco amistad. Solo un reconocimiento mutuo. Cada uno había aprendido a su manera. Esa noche le conté a Lucía lo ocurrido. No quería verte sin decírtelo, le dije. Creo que, por primera vez, habló con el corazón. Entonces ya está, respondió ella con calma. A veces, el perdón no es para el otro, es para uno mismo. La vida siguió. En primavera, Lucía inauguró su primera exposición individual en el Museo de la Ciudad. Sus cuadros eran una mezcla de colores suaves y trazos firmes, llenos de verdad. En uno de ellos reconocí algo familiar, un hombre mayor, sentado junto a una joven que pintaba frente al mar. En el marco, una pequeña inscripción decía: «El valor no se hereda, se aprende». Me quedé sin palabras. Durante la inauguración, Arturo Beltrán se me acercó. «Tu hija tiene talento», comentó, admirando una de las obras. «Me recuerda a ti, paciencia y carácter». Solo intenté enseñarle que el silencio también puede hablar, respondí. «Y vaya si lo ha aprendido», dijo sonriendo. Por cierto, Hugo me envió una carta hace unos días. Lo miré sorprendido.
¿Y qué decía? Nada fuera de lo común. Me daba las gracias por haberle enseñado humildad. Está trabajando en una cooperativa de transporte en Alicante. Gana poco, pero parece feliz. Entonces, al final, todos encontramos nuestro lugar, dije, pensativo. Esa noche, después de la exposición, Lucía y yo caminamos por la Plaza de la Virgen. El sonido del agua de la fuente llenaba el aire, y las luces doradas reflejaban los recuerdos de tantos años. «Papá», dijo ella de repente, «¿te arrepientes de algo?» Me quedé en silencio unos segundos. De haber callado demasiado tiempo. Pero también sé que si hubiera hablado antes, quizá no habrías aprendido a mirar por ti misma. Creo que los silencios de los padres también enseñan, respondió ella, con una madurez que me emocionó. Nos sentamos en un banco. El viento traía el aroma del azahar desde los naranjos cercanos. ¿Sabes qué aprendí de todo esto, hija? Le dije. Que la verdad no necesita defensa. Solo espera. Y cuando llega, pone todo en su sitio, añadió ella. Durante un largo rato no dijimos nada más. No hacía falta. Las palabras ya habían hecho su trabajo, lo demás lo hacía el tiempo. Pasaron algunas semanas más y recibí una carta sin remitente. Dentro, una hoja doblada con una sola frase escrita a mano. Gracias por no humillarme cuando más lo merecía. Ahora entiendo lo que quiso enseñarme. No hacía falta firma. Sabía de quién era. Guardé la carta en el mismo cajón donde descansaba el reloj de Elena. Aquella noche, mientras el reloj marcaba las 11, pensé en lo extraña que es la justicia de la vida. Tarda, pero llega. Algunos hombres la buscan en los tribunales o en los despachos. Yo la encontré en el silencio, en los gestos pequeños, en la paciencia. Lucía llegó más tarde, con 2 cafés. «Estás pensativo», dijo, dejándolo sobre la mesa. Recordando. ¿A mamá? A ella, y a todo lo que me enseñó sobre perdonar sin olvidar. Nos sentamos en el balcón. El cielo estaba claro, y el murmullo de la ciudad sonaba lejano. «Papá», dijo Lucía con una sonrisa, «creo que ya es hora de que expongas tú también». ¿Yo? ¿Y qué expondría un viejo logístico? Tu historia, respondió, mirándome con ternura. Porque al final, lo que hiciste con tu silencio fue una obra de arte. No supe qué responder. Solo sonreí. El reloj marcó medianoche. Afuera, las luces del puerto titilaban como si alguien allá lejos también quisiera escuchar lo que callábamos. El verano siguiente trajo consigo un aire distinto. El calor era intenso, pero también lo era la sensación de paz que flotaba en casa. Lucía y yo habíamos aprendido a convivir con el pasado sin que doliera. Ya no hablábamos de Hugo ni de la boda. Era como una vieja fotografía guardada en un cajón, no negada, pero superada. Una tarde de julio, mientras preparábamos la comida, Lucía me dijo algo que me tomó por sorpresa. «Papá, voy a abrir mi propio estudio». ¿De pintura? Sí. Un espacio para jóvenes artistas que no pueden pagar alquileres de galerías. Quiero darles lo que a mí me costó tanto conseguir, un lugar donde empezar. La miré con orgullo. Tu madre estaría encantada. ¿Y tú, qué piensas? Pienso que ahora sí estás construyendo algo tuyo. No con dinero, sino con propósito. Durante los meses siguientes, trabajó sin descanso. Buscó local, habló con el ayuntamiento, organizó talleres. A veces pasaba por allí para ayudarla a montar estanterías o limpiar las paredes. El día de la inauguración, el estudio, que bautizó El Silencio de la Luz, estaba lleno. Jóvenes pintores, estudiantes, vecinos del barrio, incluso algunos periodistas locales. En la pared principal había colgado un cuadro nuevo, un hombre mayor entregando una llave a una joven artista. Abajo, una dedicatoria sencilla, para mi padre, que me enseñó que callar también puede ser un acto de amor. No pude evitar emocionarme. «Eres tú la que me enseñó a hablar de nuevo», le dije al oído mientras la abrazaba. Esa noche, cuando los invitados se fueron, nos sentamos en el suelo,
con 2 copas de vino barato y el corazón lleno. ¿Sabes?, dijo ella. A veces pienso que todo lo que pasó con Hugo tenía que ocurrir. ¿Para qué?, pregunté. Para que yo entendiera la diferencia entre admirar y amar. Admirar es mirar hacia arriba. Amar es mirar a los ojos. Guardé esas palabras como un tesoro. Los días pasaron tranquilos, hasta que un mensaje inesperado alteró aquella calma. Don Andrés, lamento molestarle. Hugo ha tenido un accidente de tráfico. Está hospitalizado en Alicante. Ha preguntado por usted. La noticia me dejó inmóvil unos segundos. No sentí odio ni lástima, solo una necesidad de cerrar definitivamente la historia. Le conté a Lucía, esperando su reacción. Ella se quedó pensativa. Ve, dijo al fin. Si te lo pide, es porque por fin entendió. Viajé al día siguiente. El hospital olía a desinfectante y silencio. Hugo estaba en una habitación sencilla, con una pierna enyesada y el rostro pálido. Cuando me vio, intentó incorporarse. No se mueva, le dije. No hace falta. Sonrió débilmente. No pensé que vendría. Yo tampoco, admití. Pero aquí estoy. Nos quedamos en silencio unos minutos. Luego habló, con voz apagada. He tenido tiempo para pensar. Cuando uno está solo en una cama de hospital, sin nadie que lo llame ni le escriba, entiende muchas cosas. ¿Y qué has entendido?, pregunté. Que todo lo que tuve, lo perdí por no saber agradecer. Asentí. Eso es un buen comienzo. Se quedó mirando por la ventana. Lucía, ¿está bien? Sí. Está mejor que nunca. Cerró los ojos y respiró hondo. Me alegra. De verdad. Aunque no lo merezca. Nos despedimos con un apretón de manos. No hubo perdón formal ni grandes discursos. Solo 2 hombres que comprendieron, demasiado tarde, que la arrogancia siempre se cobra su precio. Regresé a Valencia con el alma en calma. Al llegar al estudio de Lucía, la encontré enseñando a un grupo de niños a pintar. Había pintura en su delantal, en sus manos, incluso en la punta de la nariz. Me reí. ¿Qué pasa?, preguntó sonriendo. Nada, solo que verte así me recuerda a tu madre. Entonces voy por buen camino, respondió, riendo también. Pasaron los días, y la vida continuó. Hugo falleció un mes después, a causa de una complicación inesperada. Me enteré por una llamada del hospital. Cuando se lo conté a Lucía, guardó silencio largo rato. ¿Dejó algo dicho?, preguntó finalmente. Sí, respondí, entregándole un sobre que el médico me había dado. Dentro había una carta breve, escrita con letra temblorosa. Lucía, gracias por haberme amado cuando no lo merecía. Y gracias por tener un padre que me enseñó, sin una sola palabra, lo que significa ser un hombre. Perdóname, si puedes. Lucía la leyó 2 veces. Luego, con un suspiro profundo, dijo: Le perdono. No por él, sino por mí. Esa noche fuimos al mar. Era algo que solíamos hacer cuando necesitábamos ordenar los pensamientos. Caminamos descalzos por la orilla, el agua fría en los tobillos y el viento mezclando la sal con los recuerdos. Papá, dijo ella, creo que al final, todos aprendimos algo. Sí, respondí. Que la verdad no destruye, solo limpia. Nos quedamos en silencio, mirando cómo las olas borraban nuestras huellas en la arena. El pasado, pensé, hace lo mismo, borra el dolor, pero deja la forma del camino recorrido. Al volver a casa, Lucía encendió una vela junto a la foto de su madre. Por él también, susurró. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo estaba verdaderamente en paz. Esa noche dormí con el corazón ligero. No por justicia ni venganza, sino por comprensión. Porque entendí que el perdón no es olvidar lo que pasó, sino dejar de cargarlo. El verano terminó, y con él,
una historia que había empezado con una humillación en una boda y había terminado con una lección de humanidad. La vida, al final, no se mide por los títulos ni los contratos, sino por los silencios que elegimos llenar con dignidad. El otoño llegó suave, con esa luz dorada que hace que incluso las sombras parezcan amables. El estudio de Lucía estaba lleno de vida, pinceles, risas, música bajita y olor a café recién hecho. A veces me quedaba en un rincón, observando cómo enseñaba a los chicos a mezclar colores. Era la imagen perfecta de lo que siempre soñé para ella: libertad sin vanidad, pasión sin ruido. Una tarde, después de clase, me pidió que la acompañara a caminar por el antiguo cauce del Turia. Las hojas caídas formaban un tapiz ocre bajo nuestros pies. Caminamos largo rato sin hablar, disfrutando del silencio compartido. ¿Sabes?, dijo de repente. He estado pensando mucho en todo lo que vivimos. En Hugo, en mamá, en ti. ¿Y a qué conclusión has llegado?, pregunté. A que nada fue en vano. Que incluso el dolor tenía una razón. Asentí. El dolor siempre enseña, hija. Solo hay que tener la paciencia de escucharlo. Nos sentamos en un banco. Ella sacó una pequeña libreta y me la entregó. En la portada, escrita con caligrafía delicada, se leía: el valor de las cosas que no se dicen. Es un libro, explicó, algo nerviosa. Mi primer libro. Son relatos breves, inspirados en ti, en mamá, en lo que aprendí estos años. Lo abrí y leí la dedicatoria. A mi padre, que me enseñó que la humildad no se hereda, se construye. Y que el silencio, cuando nace del amor, es la voz más fuerte del mundo. No pude hablar. Solo la abracé. En aquel momento entendí que todo el camino, con sus tropiezos y heridas, había valido la pena. Los meses siguientes fueron de una calma luminosa. El libro de Lucía empezó a circular entre conocidos y pronto llamó la atención de una pequeña editorial local. La invitaron a presentar la obra en un encuentro literario en Madrid. ¿Vendrás conmigo?, me preguntó. Por supuesto. Quiero verte brillar, pero sin luces falsas. El día de la presentación, la sala estaba llena. Lucía habló con serenidad, sin buscar aplausos. Contó cómo una humillación pública le había enseñado el poder del respeto, y cómo el silencio de su padre la había salvado de repetir los errores de los hombres que confunden valor con soberbia. Cuando terminó, el público se levantó y aplaudió largo rato. Ella me miró desde el escenario y sonrió. Esa sonrisa era el cierre perfecto de toda una historia. Esa noche, en el hotel, le dije algo que llevaba tiempo guardando. Tu madre estaría orgullosa. ¿Y tú? Yo también. Pero sobre todo, estoy en paz. Regresamos a Valencia al amanecer. El tren cruzaba los campos cubiertos de rocío y el sol pintaba de dorado los tejados de los pueblos. Lucía dormía a mi lado, su cabeza apoyada en mi hombro, y pensé en lo caprichosa que es la vida, como a veces empieza con una herida y termina con una obra de arte. Al llegar a casa, entré en el despacho y abrí el cajón donde guardaba el reloj de Elena, la carta de Hugo y la libreta de notas donde había escrito mis pensamientos durante aquellos años. Los puse uno junto al otro. 3 etapas de una misma historia: el amor, la lección y el perdón. Encendí una vela y, mirando por la ventana, susurré: todo está en su sitio, Elena. La niña ya es más fuerte que nosotros. Afuera, el viento movía las cortinas y el sonido del mar llegaba como un eco lejano. El tiempo, al fin, había cumplido su promesa: sanar sin borrar. Y mientras la llama titilaba, supe que algunas verdades, las que se dicen sin palabras, duran para siempre.